Buenas tardes, vengo a presentar el PIA de Ingeniería Electrónica. Mi nombre es Sergio Morales Sosa y vamos a hacer la introducción. El amplificador operacional es uno de los dispositivos más importantes de electrónica analógica debido a su gran versatilidad en aplicaciones de amplificación y proceso de señales. Entre sus configuraciones más utilizadas se encuentra el amplificador inverso, el cual permite amplificar una señal de voltaje de entrada obtenida en la salida, una señal proporcional pero invertida en fase 180 respecto a la entrada. La importancia de la configuración radica en la ganancia de voltaje, puede controlarse de manera precisa, estable y mediante la relación entre la resistencia de retroalimentación y la resistencia de entrada, sin depender directamente de las características internas del amplificador operacional. Además, el funcionamiento del amplificador inverso se basa en el principio de retroalimentación negativa y en el concepto de tierra virtual, lo que permite un comportamiento lineal estable del circuito. Gracias a estas características, esta configuración es ampliamente utilizada en sistemas de acondicionamiento de señal, instrumentación electrónica, filtros activos y sistema de control, convirtiéndose en la herramienta fundamental para el diseño y análisis de circuitos electrónicos. Aquí se puede observar el amplificador operacional, entrada, no inversoras, inversora y salida. El desarrollo, el amplificador operacional conocido también como AMP, es uno de los dispositivos más importantes y versátiles de la electrónica moderna. Se trata de un componente de alta ganancia cuya función principal es aumentar la diferencia de voltaje existente entre sus dos terminales de entrada, siendo ampliamente utilizada en el diseño y análisis de circuitos electrónicos. ¿Que es un amplificador operacional? Un amplificador es un circuito integrado entre dos entradas y una salida. Entrada no inversora marcada con un signo más, entrada inversora marcada con un signo menos, salida donde aparece la señal amplificada. También tiene terminales para la alimentación de energía positiva y negativa. Las características ideal de la AMP es que tiene una ganancia de tensión muy alta, casi infinita, una impedancia de entrada muy alta, no consume corriente de la fuente de señal y una impedancia de salida muy baja. Puede entregar corriente sin que caiga su voltaje. Configuración inversora. La configuración inversora es una de las aplicaciones más comunes, fundamentales de operación de amplificador. En esta configuración, la señal de entrada se aplica a la terminal inversora y la terminal no inversora se conecta a tierra. Principio de funcionamiento. El circuito inversor utiliza el concepto de retroalimentación negativa. Esto significa que una parte de señal de salida se alimenta de nuevo a la entrada inversora de ohms amp. A través de una resistencia, esta retroalimentación es clave para la estabilidad del circuito y controlar la ganancia. Debido a su alta ganancia de operación, si hay una diferencia de voltaje entre sus entradas y salidas, se saturaría. La retroalimentación negativa fuerza de dos entradas de amps a tener virtualmente el mismo voltaje. Como la entrada no inversora está a tierra, 0 voltios, la entrada inversora también se comporta como si estuviera a tierra, que se le conoce como tierra virtual. Componentes típicos, un circuito inversor básico consta de los siguientes componentes externos de amps. Resistencia de entrada, conectada a una fuente de señal de entrada y terminal inversora de amp. eh, Resistencia de retroalimentación conectada a la operativa amp y terminal inversora. Ganancia del circuito inverso. La principal característica de la configuración inversora es que la señal de salida es una versión amplificada e invertida de fase de la señal de entrada. Esto significa que si la entrada sube, la salida baja y viceversa. La ganancia de voltaje, relación de la tensión en salida, es un amplificador inverso. Esta está determinada por la relación de la resistencia de retroalimentación y de entrada. Ganancia. El signo negativo indica la inversión de fases. Por ejemplo, si RF es 10 kiloohms, 10 kiloohms, la ganancia será de -10. Eso significa que la salida será 10 veces mayor que la entrada y estará invertida. Aquí se ve como una imagen más representativa. Y el concepto de tierra. El concepto de tierra es fundamental para comprender el funcionamiento del amplificador inversor. La definición se refiere a la condición en la terminal inversor. Mantiene prácticamente el mismo potencial eléctrico que el terminal no inverso, el cual está conectado a tierra. De esta manera, el terminal inverso actúa como si estuviera a 0 volts.
aunque en realidad no existiera una conexión física directa a tierra. La configuración de inversor es fundamental en muchas aplicaciones. Suma de señales, mezcla de audio, filtros activos y procesamiento de señales. Y pues ya la simulación se puede observar que se utilizaron estas condiciones. Esa es una, ese es otro. Y la conclusión, el amplificador operacional es el componente fundamental de la electrónica analógica moderna. La configuración básica inversora, no inversora, seguido de voltajes, demuestra su versatilidad, permitiendo a los diseñadores realizar las tres tareas esenciales de procesamiento de señales: amplificación, inverso y no inverso, aumenta la magnitud de señal de voltaje, aislamiento, separa etapas de un circuito para prevenir la carga de la fuente, procesamiento inverso, modifica la fase de la señal, inversión de polaridad. Y pues bueno, ya sería todo. Espero que le haya gustado y muchísimas gracias.